¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros. En el noticiero más veloz del planeta. 10 a las 2. Información a ritmo digital. La 1. Nada detendrá al PRI contra la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Rubén Moreira, su líder en San Lázaro, advierte que ningún bloqueo evitará que el próximo domingo echen para atrás la iniciativa eléctrica de la 4T. Todos los legisladores priistas, aseguró Moreira, estarán el próximo domingo en la sesión de la Cámara de Diputados, aunque dejó en claro que los diputados que falten sin causa justificada se entenderá que están apoyando la iniciativa López Obradorista, pero se tomarán las medidas subsecuentes. Y remató diciendo que la coalición Va por México se mantiene firme. La 2. Y a propósito, el diputado panista Gabriel Cuadri asegura que 11 diputados de oposición ya fueron convencidos para avalar la reforma eléctrica impulsada por Andrés Manuel López Obrador por medio de su cuenta de Twitter, en la que, si bien no mencionó a Morena ni a sus aliados, se hizo alusión a Calígula, el emperador romano que se comparó con Dios por tener el poder absoluto en Roma. Cuadri afirmó que algunos diputados de oposición habrán de votar a favor de la reforma. Sin embargo, no dio más información sobre quiénes serían los diputados ni de qué partidos políticos. De confirmarse los 11 votos de los que habla Cuadri, a la 4T le faltarían 46 de 57 votos que requiere para avalar la reforma eléctrica. La 3. Y a una semana del otro acontecimiento reciente, la consulta de la revocación de mandato, esta mañana revisé algunos números con Francisco Abundis, director general de Parametría. ¿Cuáles los principales números, cifras, porcentajes que tú crees que nos dan cuenta de lo que significó este ejercicio y esta convocatoria, Paco? Mira, Ricardo, yo creo que el resultado era previsible. Sabíamos que no iba a llegar al 40% de participación para que fuera vinculatorio, vinculatorio, para que fuera un mandato, referéndum, esta consulta de revocación de mandato. Lo que sabemos es que, 17.77% de la lista nominal de casi 93 millones de mexicanos, 92.823.000, era más o menos previsible. Salieron a votar 16 millones y medio, 16.502.000. Te diré cuáles podrían ser las sorpresas. Uno es pues la diferencia con la que gana con el 91.6 de los votos para que siga con su mandato. Estimamos que podría ser 80 o hubo quien estimó hasta menos de 70. Ciertamente pues es abrumador la mayoría que quiere que siga. Ahí podemos entrar ya en detalles de qué puede explicar esto. Solamente 1.063.000 fueron por el no, pero te diría que yo creo que lo más interesante en el análisis son los resultados por estado. ¿Qué pasó en lugares como Tabasco, Chiapas, Campeche, Veracruz, Tlaxcala, Guerrero? Ahí te diría, hasta ahí, esos 6 primeros son estados gobernados por Morena. Los niveles de participación, son abrumadores, 35%, casi 36, Tabasco, 27.8, 26.8, 25.6 en Veracruz, te los voy dando en nivel descendente. Me parece que una de las primeras sorpresas es que el lugar, Oaxaca, Yucatán, Quintana Roo e Hidalgo, es decir, de estos 10 primeros lugares, los 4 últimos de estos 10 no son estados morenistas. El caso de Guerrero participó 22.3, 5 puntos por arriba, casi 5 puntos por arriba del promedio nacional. Oaxaca, Guerrero 22.3, ese es nuevamente estado de Morena, pero luego viene Oaxaca 21.5, Yucatán 21.5, Quintana Roo 20.4, Hidalgo 20.4. Todos están 3 o 4 puntos por arriba del promedio nacional, y hay también alguna correlación, Ricardo, entre estos niveles de participación y el voto a favor de que siga el presidente de la República. La Ciudad de México cae en el lugar número 11, después vendría Puebla, que también es un estado morenista, y en particular la Ciudad de México, son, si quieres, diferencias marginales, porque finalmente es abrumadora la mayoría con los que gana, pero la Ciudad de México, por ejemplo, no gana con este 91
con 88.2. La 4. A 2 años del inicio de la pandemia del COVID-19, las consecuencias al medio ambiente se dejan sentir. Durante los meses de confinamiento, las emisiones de gases de tipo invernadero se redujeron considerablemente, con la vida en casa, los coches estacionados y las fábricas cerradas. Se logró el registro más bajo desde el 2006 de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Sin embargo, el uso excesivo de plástico durante la pandemia, jeringas, batas, cubrebocas, guantes, test, material médico, es una de las causas del deterioro ambiental. También lo es el tener que mantener a muy bajas temperaturas las vacunas, lo que obliga a utilizar hidrofluorocarburos, cuya emisión equivale a la liberación de 12.000 toneladas de CO2. Esto nos lleva a pensar que urge encontrar un equilibrio que nos permita sobrevivir de la pandemia y darle al mismo tiempo un respiro al planeta. La 5. Citigroup inicia proceso de venta de Banamex. La transnacional estadounidense arrancó las conversaciones con los interesados en la compra del banco, aunque admite que la transacción llevará tiempo debido a su tamaño y complejidad. Pues sí, pues no se trata de vender el estanquillo de la esquina, ¿verdad? Citigroup reconoce que en estos momentos México resulta un mercado especialmente atractivo a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania, lo que podría aumentar el interés por el banco, sobre todo en lo que hace al mercado petrolero. Entre las instituciones interesadas en adquirir Banamex destacan Banorte, Banco Azteca, Santander e Inbursa. La 6. Y hablando de bancos, créditos a salvo. La Asociación de Bancos de México asegura que la reciente alza en la tasa de interés no afectará el otorgamiento de créditos. El marzo pasado, el Banco de México anunció un aumento de 50 puntos en su tasa de referencia para quedar en 6.5%. Pero contrario a lo que se pensaba, los banqueros del país afirman que esta alza no afecta al que las instituciones financieras sigan otorgando créditos en beneficio de los sectores más necesitados del país. La 7. Chihuahua, la Libra. Este jueves el llamado Estado Grande se convirtió en la segunda entidad del país junto con Nuevo León en alcanzar un acuerdo con el gobierno de Texas para eliminar las revisiones exhaustivas de tráileres. Se tardaban hasta 10 horas con cada tráiler. En los cruces hacia Estados Unidos, la gobernadora Maru Campos firmó junto con su homólogo tejano Greg Abbott un acuerdo para eliminar las inspecciones extraordinarias, las cuales comenzaron a aplicar de manera unilateral el polémico gobernador estadounidense. No nos quiere, desde el pasado 8 de abril, provocando filas de más de 10 horas de espera a vehículos de carga comercial. Según Abbott, la medida se tomó para evitar el trasiego ilegal de migrantes y drogas en el sur de los Estados Unidos. La 8. Lucha de gigantes. El director de Twitter, el iraní nacionalizado estadounidense Omid Kordestani, se dijo dispuesto a proteger a la compañía luego de la propuesta no deseada del multimillonario Elon Musk. Propone adoptar una píldora venenosa, es decir, el plan de derechos de los accionistas, o argumentar que la oferta es muy baja para poder rechazarla. Musk ofreció como última oferta $43.000 millones por Twitter. La propuesta de Kordestani, uno de los hombres más ricos de California, es respaldada por el príncipe Al-Waled bin Talal de Arabia Saudita, ya que considera que lo ofrecido por Musk no se acerca al valor intrínseco de la plataforma de redes sociales, la del pajarito azul. Bin Talal posee el 4.4% de las acciones de la red social y es, por si fuera poco, el hombre más rico de la riquísima Arabia Saudita. La 9. Día 51 de la invasión de Rusia a Ucrania. Moscú amenaza a Estados Unidos de que habrá consecuencias impredecibles si continúa armando a Ucrania en la guerra, publica este viernes The Washington Post. El Kremlin la califica como una militarización irresponsable. En tanto, autoridades ucranianas reportan fuertes bombardeos en la región de Donetsk y temen que sea el comienzo de la gran ofensiva rusa para conquistar otra región estratégica, la de Donbass.
En respuesta al hundimiento del buque insignia Movska, es decir, Moscú, Rusia destruyó una fábrica de misiles en las afueras de Kiev, la capital ucraniana, y amenazó con más ataques si Ucrania realiza actos terroristas en territorio ruso. Pero espérense, el presidente Volodymyr Zelensky calificó como un gran orgullo la resistencia de su pueblo ucraniano después de 51 días de invasión, ya que Putin les daba un máximo de 5 días para la rendición absoluta. La 10. Y a propósito de estos días, ¿es nuestra Semana Santa la misma de siempre? Y cabe la pregunta porque sin duda alguna se han venido perdiendo o pervirtiendo nuestras tradiciones. Es la siempre sabrosa y ahora contrastante crónica, ¿estás de acuerdo? Siempre lo hace muy bien. Siempre. De nuestro jefe de información, Juan Ayón. ¿Cómo se llama? Semana Santa del costumbrismo a la rebelión. Hoy en día decir Semana Santa es sinónimo de vacaciones, la playa, ir a Cuernavaca y dejar la Ciudad de México para los turistas y los devotos que desean ver la pasión en Iztapalapa. Después de 2 años de encierro por la pandemia de COVID-19, se vuelven a escenificar los últimos días de la vida de Cristo en el Cerro de la Estrella. Qué lejanos están los días cuando en las familias tradicionales de mediados del siglo pasado era un rigor absoluto llevar al pie de la letra la vigilia y las idas a la iglesia que eran obligatorias las veces que fuera necesario. Las beatas, esas señoras adultas mayores vestidas de negro desde el miércoles de ceniza, ayunaban, rezaban y todo lo hacían en el nombre de la Santísima Trinidad. En las casas religiosas, fieles a la tradición católica, apostólica y romana, casi en todas, se apagaban la radio y la televisión en señal de respeto, según la Iglesia, al Calvario del Rey de Reyes. La vida nocturna de la Ciudad de México se detenía, los congales se cerraban, los instrumentos musicales callaban, las mujeres del tacón dorado guardaban sus herramientas de trabajo para rendir respeto al sacrificado. Ay de aquel que se atreviera a gritar, salir o prender la radio, porque la ira del jefe de la casa se hacía sentir con miradas de reprobación o con un cinturón si no funcionaban los ojos de pistola. Los hogares religiosos en extremo, aparte de ir a la iglesia en casa o en grupo de familias, diariamente rezaban el rosario. En estos casos, la juventud sin freno, los rebeldes sin causa y la música del rock and roll se guardaba en la conciencia reprimida de la edad de la punzada. La única música que se escuchaba era de las campanas de la iglesia que llamaban a las ceremonias litúrgicas. El bullicio del ir y venir de la gente en las calles se paraba y los comercios cerraban, incluso las panaderías y tortillerías. Lo único que encontrabas en las entradas de las iglesias eran los vendedores de trompadas, charamuscas y judas. El Jueves Santo, con toda disciplina, las familias completas realizaban la visita de las 7 casas para recordar el recorrido de Jesús la noche que fue aprendido después de la última cena. Por la noche del jueves, la ceremonia del lavatorio de pies, que simboliza la vocación de servicio y la humildad en la tradición católica, ahora pocos saben de qué se trata el significado de esa ceremonia. El Viernes Santo era de luto nacional, la crucifixión de Cristo era la cúspide del dolor y la tristeza, y en los hogares el silencio era sepulcral, y por la tarde el pésame a la Virgen. Para el sábado de gloria, era un peligro salir a las calles, aparte del derroche de agua, los muchachos te bañaban, fueras conocido o desconocido, pero de la mojada no te salvabas. De las ventanas, puertas, zaguanes y de las azoteas, los muchachos aventaban cubetadas de agua a la gente, a los camiones, a los autos, a todo aquel que estuviera en las calles. Por la noche era la quema del Judas, tradición que lucha por no perderse en nuestro país. El domingo de resurrección era día de júbilo, pero bajo los términos de la iglesia, de una alegría recatada, sumisa, porque el Hijo de Dios resucitaba para ir a la gloria. Pero nada de escándalos o excesos juveniles, todo era con moderación. Estas costumbres casi rígidas fueron uno de los elementos que hicieron estallar los cambios de los años 60 con una apertura de la conciencia y libertad que cubrió a casi todo el mundo.
Con ideas como Déjalo ser, Falta de satisfacción y Mi generación, que muy bien manifestaron los músicos de rock, entre ellos los Beatles, The Who y los Rolling Stones. Con los pensamientos exóticos de los melenudos, se inició la destrucción del caparazón moralino de una sociedad autoritaria, principalmente en los centros urbanos. Ahora, el domingo de Pascua, en este año, también será marcado por una confrontación legislativa por la reforma eléctrica. Lo religioso, lo social y lo político ahora conviven, pero en su devenir también se confrontan. Y así, muy religiosos, pero también muy costumbristas, llegamos al final del día de hoy. Gracias como siempre por sus mensajes, comentarios, sugerencias y críticas. Los leemos todos y tomamos nota de lo que nos dicen. Recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes En 10 a las 2. y en todo momento con nuestros contenidos completitos en nuestras redes sociales y por supuesto aquí en nuestra página rochainforma.com y en el portal de 24 horas, el diario Sin Límites. Que tengan un buen fin de semana, felices Pascuas y no olviden que debemos seguir cuidándonos. Hasta entonces.